En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando en la octava de Pascua sobre las apariciones de Cristo resucitado. Vuelvo a repetir, el objetivo de estas apariciones, por lo cual la Iglesia nos lo presenta en esta semana después del día de Pascua, es dejarnos bien claro que Cristo resucitó. No tengamos ninguna duda sobre eso. Cristo resucitó y eso significa que hay vida eterna. Pero luego cada una de las apariciones tiene una enseñanza, también dependiendo de la persona o de las personas ante las cuales Cristo se aparece. En este caso es el conjunto de los discípulos y la primera enseñanza es que la comunidad no parece muy dispuesta a creer en la resurrección. Incluso habiendo aparecido ya a Pedro, a Juan, estando allí los dos discípulos de Maús que estaban contando cómo le habían experimentado su calor, su fuerza cuando estaba con ellos y cómo le habían descubierto en la Eucaristía al partir el pan, incluso entonces la mayoría por lo menos seguía siendo reacios, no digo hostiles, pero sí reacios a creer en la resurrección. Esto tiene un claro significado. No es un invento de la comunidad que Cristo resucitó, no es un invento. Ellos no eran proclives a creer y cualquier cosa les hizo creer, y mucho menos ellos no eran los que habían robado, hecho desaparecer el cuerpo. Era gente que quería a Jesús, había querido a Jesús, quería a Jesús. María Magdalena, por ejemplo, San Juan Evangelista, era gente que quería a Jesús, pero no tenían fe. Nunca la habían tenido, es decir, no habían creído de verdad en las palabras del Señor, no habían creído de verdad en su divinidad. El Mesías, sí, un Mesías, espiritual o político, muchas veces más político que espiritual, pero que Cristo era Dios hecho hombre y que su muerte era el paso necesario para nuestra salvación y que Él, como había prometido, iba a resucitar, esto no lo habían creído. Amaban a Jesús, pero no tenían fe. A pesar de eso, el Señor se les aparece a ellos. ¿Por qué? Porque al que me ama, había dicho, yo le amaré y me manifestaré a él. Pero la comunidad no se inventa la resurrección. La comunidad se sorprende, el Evangelio de hoy dice más, se aterroriza ante la aparición de Cristo resucitado. Primera enseñanza, no estamos ante un invento de los que empezaban a ser cristianos. Vuelvo a repetir el argumento principal, nadie inventa una mentira para ser perseguido por ella. Las mentiras se inventan para hacer un negocio o para quitarse de encima un problema, pero no para que te persigan a causa de la mentira. Por lo tanto, Cristo ha resucitado y tenemos la certeza de ello. La otra enseñanza importante es la que viene al final. Jesús
después de dejarles constancia de que de verdad está vivo y comerse un pedazo de pescado, de que no es un fantasma, de que le pueden tocar, Jesús ya les da un mandamiento, un mandato. Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos, en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto, testigos de la resurrección, con todo lo que eso significa. Cristo está vivo, el amor es más fuerte que el odio y hay vida eterna. Y esta predicación de la resurrección de Jesús, que es el punto central de nuestra fe, es la columna o las columnas sobre las que se edifica el edificio, son los cimientos de nuestra fe. La vida eterna es el punto central de nuestra fe. Esto tenemos que ser testigos de ello y predicarlo. Por supuesto, primero creerlo y después predicarlo. No sé si en nuestra época es más urgente que antes. Es posible que sí, pero en cualquier época esto ha sido imprescindible hacerlo. He leído que en general, ¿no? Supongo que las estadísticas son las que son, pero que en general, como media, ¿no?, los hombres hasta los 44 años tienen como media tienen 30, al menos 30 relaciones de pareja, no de un ligue de una noche en una discoteca, relaciones de pareja. Por lo tanto, relaciones estables que duran 3 meses o duran 6 o duran 1 año. Hasta los 44 años, 30 relaciones de pareja. Es decir, este mundo sin Dios es un mundo destructivo. 30 relaciones de pareja, 30, llamémosle así, matrimonios, porque detrás de cada una de esas relaciones, cuando hay la ruptura, porque si tienes 30 es que al menos con 29 ha roto, detrás de cada una de ellas ha habido fracaso, ha habido amargura, porque antes había habido ilusión. Primero hay ilusión, enamoramiento, del tipo que sea. Será solo un enamoramiento pasional, será afectivo. Ilusión. Y después fracaso, ruptura, una vez y otra vez. 30 a los 44 años de media. Es impresionante. ¿Por qué hablo de esto? Porque esta sociedad, este mundo en el que vivimos, estos jóvenes que son los que nos rodean, incluyo ya dentro de los jóvenes a los de 44 años, que es lo que dicen ya las estadísticas, bueno, pues estos van a enfrentarse con un futuro realmente muy oscuro y difícil, muy oscuro, sin familia, sin hijos, cada vez hay menos niños, por lo menos en Europa o en el mundo occidental, sin familia, sin hijos, y con la muerte que llega, la muerte. El futuro, estoy convencido, será de eutanasia, es decir, aquellos que vean venir la muerte y tengan tanto miedo al dolor, que pidan que les maten o que les maten a veces en algún caso sin pedirlo. El futuro será de eutanasia o de conversión. Eutanasia o de conversión. La muerte es algo terrible para el que no tiene fe, o por lo menos para la inmensa mayoría. Es algo terrible, es algo que espanta, es la desaparición de la propia personalidad. ¿Qué va a ser de mí? Estoy terminando mis días. Es como esos relojes de arena que tú ves que se van quedando sin arena. No sabes cuándo va a ser el día y la hora en que caiga el último granito de arena que tenía, pero estás viendo que se acerca el final, que el reloj se va quedando sin arena. Van muriendo tus amigos, van muriendo tus conocidos, por supuesto, hace tiempo ya murieron tus familiares más cercanos. Y sabes, lo sabes, que te va a tocar a ti. Que tú estás también en esa lista, que tú no te vas a quedar aquí para siempre. Y te encuentras sin familia, con 30 rupturas matrimoniales, vaya, o con 30 rupturas de pareja, porque quizá incluso ninguna de ellas acabó el matrimonio, sin hijos, porque no has querido compromisos, o con hijos que no atendiste y que no sabes ya de cuál de las parejas son, o con hijos que mataste con el aborto. Estas personas, que muchas de ellas son víctimas de este tipo de sociedad y de cultura, y otras son víctimas y culpables,
Estas personas necesitan oír hablar de la vida eterna. Lo necesitan más que nada. Por eso Jesús insiste a aquellos que vivían en un contexto cultural tan diferente. No hay que olvidarlo. Aquella gente no era como la nuestra. Aquella gente era pagana. Y por supuesto los judíos eran profundamente religiosos. Pagano significa creyente en Dios, en los dioses, en 50 millones de dioses. Pero en la divinidad. Los nuestros no son paganos, los nuestros son ateos. Ateos prácticos, los agnósticos, o ateos racionales. Pero al fin, la muerte llega. Para el creyente, para el pagano, para el ateo, la muerte llega. Por eso tenemos que presentar a los ojos de los hombres este mandato de Jesucristo. Conversión, conversión y vida eterna. Aún estás a tiempo. Aún tienes una hora de tu vida. Aún tienes un momento de tu vida. Conviértete, cree en el Evangelio. Hay vida eterna. Y tenemos la certeza de que esto es así. Hay vida eterna. He leído, y es una definición que cuando la leí por primera vez me llamó muchísimo la atención, que el hombre es el único animal que sabe que va a morir. Los perros, los gatos, los elefantes o las moscas mueren, pero no lo saben. El hombre es el único animal que sabe que va a morir. Pues bien, el católico o el cristiano, mejor dicho, es el único animal que sabe que va a vivir para siempre. Sabemos que vamos a morir, sabemos que vamos a vivir para siempre. Esta es nuestra esperanza y esto es lo que tenemos que pregonar, predicar, proclamar en un mundo sin Dios que se destruye a sí mismo. Que así sea.